Continuación, iniciamos la primera mesa del día con la presentación del INDEPOL, Índice de Desarrollo Policial. La moderación de la mesa está a cargo de la periodista Rosana Fuentes Verain, directora general y fundadora del proyecto México Media Lab S21, dedicado a estudiar el fenómeno de la comunicación para todas las industrias, servicios y procesos sociales, políticos y económicos que definirán el siglo XXI. Cedo la palabra a la maestra Rosana Fuentes Verain. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con una mesa de lujo. Gracias a todos por estar aquí. Me dicen que hay programas, pero en ellos no están incluidos los currícula de los ponentes. Entonces, normalmente yo dejo que ustedes lean quiénes son, pero dado el caso, me voy a tomar unos minutos cuando vaya dando la voz para que ustedes tengan conocimiento de quién está hablando, quién es el de la voz, nunca mejor dicho en estos contextos. Antes que nada, María Elena, muchas felicidades. La labor de continuidad en el trabajo social, en el trabajo ciudadano y en el trabajo en general, siempre hay que destacarlo porque hay una enorme tentación a la desesperanza en nuestro país, a levantar las manos y decir, pues ya no uno más. Y este es el sexto y por ello, muchas felicidades a ti, a tu equipo y a toda la gente que acompaña a Causa en Común. Empiezo con José Antonio Polo Oteiza. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Ha desempeñado diversos cargos en la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Seguridad Pública Federal, en áreas de inteligencia en el sector privado y actualmente es el director de Causa en Común. Les voy a ir marcando los tiempos, nos los marcarán también aquí a nosotros para que estemos dentro del marco del programa. Adelante, Polo, por favor. Muy buenos días. Voy a comenzar con dos obviedades, pero son dos obviedades que quiero hacer explícitas porque están detrás del ejercicio que hoy les voy a presentar, están detrás del trabajo que hace Causa en Común y decenas de organizaciones de la sociedad civil y están detrás de este evento. La primera de ellas es que estamos viviendo una gravísima crisis de inseguridad. Traemos entre 2,000 y 2,500 asesinatos al mes. Y todos los delitos de alto impacto, todos van al alza. La segunda obviedad es que las instituciones encargadas de lidiar con esta crisis, principalmente las policías, se encuentran en muy mal estado. Después de estas dos certezas, las cosas ya no son tan obvias. Por ejemplo, si nos preguntamos qué tan mal están las policías, la respuesta ya no es tan obvia. ¿Qué mido? ¿Cómo lo mido? ¿Contra qué lo mido? Y de eso se trata precisamente el ejercicio que les vamos a presentar a continuación y que se llama el INDEPOL. Adelante, por favor. En México, cuando escuchamos la palabra policía, generalmente la relacionamos con ineficiencia y corrupción. Pero, ¿realmente los policías cuentan con las condiciones laborales necesarias para tener una vida digna y lograr un buen desempeño? Con el fin de regular y mejorar sus condiciones laborales y profesionales, en 2009 se creó el Sistema Integral de Desarrollo Policial, una serie de lineamientos a seguir por las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, a 8 años de su implementación,
los estados y la federación no han alcanzado los objetivos dispuestos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En Causa en Común, creemos necesario monitorear y evaluar los avances de este sistema. Por ello, en 2011 creamos el Programa de Acompañamiento Ciudadano al Desarrollo Policial, para promover los 5 ejes que establece la ley: sistema profesional de carrera, sistema de profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social complementaria y sistema de certificación integral. En este 2017, el programa se dividió en 3 ejercicios complementarios. 1. El INDEPOL. 2. Investigación de campo. 3. La encuesta ¿Qué piensa la policía? 1. INDEPOL. Es un ejercicio para medir la aproximación que tiene cada corporación de policía a los 5 ejes del desarrollo policial contenidos en la ley. Se construye con la información proporcionada por las instituciones policiales a través de solicitudes de información. La calificación indica el grado de aproximación de las policías a la ley en una escala de -100 y 0, en la que 0 indica el mínimo indispensable para que una corporación pueda desarrollarse. 2. Investigación de campo. Se llevó a cabo un ejercicio de investigación cualitativo, basado en la aplicación de entrevistas con funcionarios y policías en las 32 policías estatales y la Policía Federal. El objetivo fue obtener información clave sobre los retos que enfrentan las instituciones de seguridad pública. 3. Encuesta ¿Qué piensa la policía? El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los policías estatales y federales en distintos aspectos de su profesión, como son entorno laboral, equipamiento y cumplimiento de los procesos del desarrollo policial. Hoy más que nunca, es necesario fortalecer a las instituciones de seguridad pública del país. Mantengamos un diálogo franco y transparente entre gobernantes, ciudadanos y policías que nos permita identificar los problemas y promover soluciones. Muchas gracias. Decíamos, ¿contra qué podemos medir el desarrollo policial? Puede haber muchísimas posibilidades, muchísimas ideas. Nosotros nos fuimos con la ley. México tiene una ley específica para el tema de seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es del 2009, la fecha es importante. Tenemos ya más de 8 años con esta ley. Y esta ley incluye lineamientos generales de desarrollo policial. Son lineamientos, hay que decirlo, bastante sensatos. Incluye y describe lo que debe de ser un servicio profesional de carrera. Incluye el tema de profesionalización, cómo capacitamos y cómo profesionalizamos a nuestros policías. Incluye también un régimen disciplinario. Menciona además el tema de seguridad social. En este apartado específicamente se menciona que los miembros de las corporaciones de seguridad del país, además de las prestaciones que deben de tener en tanto servidores públicos, deben de tener un sistema complementario, adicional de seguridad social. Y la ley también menciona el tema de la certificación. La certificación incluye 3 componentes: exámenes de control de confianza,
pero además destrezas y habilidades y desempeño. Todo eso ya está incluido en la ley. No tuvimos que imaginar ni que inventar, está en ley desde hace más de 8 años. Siguiente, por favor. En consecuencia, el ejercicio del INDEPOL lo que hace es verificar con información que proveen las propias corporaciones, esto es importantísimo, toda la información del INDEPOL fue proporcionada por las corporaciones de policía. Y lo que hace es verificar que con esa información pueda acreditar que se cuentan con los instrumentos normativos e institucionales que den soporte a estos 5 ejes que menciona la ley general. Como el ejercicio comenzó a principios de este año, lo que se evaluó fue 2015 y 2016. ¿Qué no es el INDEPOL? Es importante decirlo. El INDEPOL no mide eficacia ni eficiencia policial, no evalúa el desempeño de una corporación. Y el INDEPOL tampoco incluye o abarca las condiciones específicas de seguridad que pueda haber en una entidad federativa. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se construye el INDEPOL. Se construye en primer lugar con los 5 ejes que ya mencioné, los cuales se desglosan en 25 indicadores, los cuales a su vez luego se desglosan en 86 variables. ¿De dónde salen los indicadores y las variables? Salen de la ley y salen del CIDEPOL, el Sistema Integral de Desarrollo Policial, que es el que marca puntualmente cómo debe de abordarse el desarrollo en cada uno de estos 5 ejes. Y aquí ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el eje de carrera policial, un indicador es contar con un sistema de promociones. Si no hay un sistema de promociones, no puede haber carrera policial. Y dentro del indicador de sistema de promociones, una de las variables es el catálogo de puestos. Sin catálogo de puestos tampoco podría haber un sistema de promociones. Es un ejemplo. Otro ejemplo es en el eje de profesionalización, pues no puede haber profesionalización si no hay academia. Y en el caso de la Academia de Policía, pues es indispensable que cuente con un stand de tiro. Y así es como se van construyendo los ejes con sus respectivos indicadores y con sus respectivas variables. Adelante, por favor. ¿Cómo se califica? Cada uno de estos ejes, que son 5, vale 20%. Y el puntaje de cada eje se reparte entre el número de indicadores que corresponda y cada indicador se reparte a su vez en el número de variables. Adelante, por favor. Esta es la escala con la cual calificamos. Va de 0 a menos 100. ¿Por qué es una escala negativa? Porque lo que se están midiendo son incumplimientos a la ley. El 0 significa que una corporación cumple o tiene el soporte documental para decir que cumple con los mínimos establecidos en la ley. Abajo del 0 son incumplimientos. Siguiente, por favor. No era la intención del ejercicio, pero el
trabajo que se realizó terminó siendo también un ejercicio de transparencia. Y básicamente se enfrentaron dos problemas. Uno tiene que ver con las plataformas de transparencia que tienen las entidades federativas, las cuales en su mayoría son muy deficientes. Y el segundo tema, un tema de fondo, es la discrecionalidad absoluta que existe, subrayo, absoluta, para determinar qué información es reservada. Esta es una situación muy curiosa, porque si tenemos una ley general para marcar el desarrollo de las policías del país, resulta, repito, curioso que las corporaciones de policía de las entidades federativas se reserven la información que es indispensable conocer para saber si cumplen o no con la ley. Aquí les muestro ya gráficamente cómo se puede ver el INDEPOL en la forma de un pentágono en donde cada uno de los vértices es cada uno de los ejes de desarrollo. Y lo que les estamos mostrando es el promedio nacional. La línea punteada externa es la ley. Todo lo que se encuentra dentro, por lo tanto, implica incumplimientos. Y el promedio nacional en carrera policial es -23, en profesionalización en régimen disciplinario -46, en seguridad social -52 y en certificación -57 para un promedio de -41. Así andamos. En una escala de 0 a -100, el promedio nacional nos da -41. Siguiente, por favor. Quisiéramos enseñarles un estado y les vamos a enseñar el Estado de México. El Estado de México tiene exactamente la calificación del promedio nacional. El Estado de México salió exactamente con -41, por eso lo escogimos. Adelante, por favor. Y aquí creo que, no sé qué también se aprecien en las pantallas, pero este es el desglose ya de la información del Estado de México. Todo esto ya está en línea en la página electrónica de Causa en Común y se puede ver para cada una de las entidades federativas. Como pueden apreciar, empezamos con cada uno de los ejes en la línea vertical azul. Ahorita creo que estamos viendo certificación. Luego vienen los indicadores. Luego cómo se desglosan en variables. Luego viene el registro que tenemos de la información que nos dio el Estado. Y luego vienen los valores, las ponderaciones y los resultados finales. Aquí ya se me adelantaron, pero lo mismo pueden ver para cada uno de los ejes para todos los estados de la República y para la policía. Adelante. Así es como se ve el agregado nacional del INDEPOL. Como la calificación es -41, todo lo que está a la derecha del promedio nacional, que es la línea verde, son estados que se encuentran por abajo incluso del promedio nacional. En el gran agregado. Siguiente. Aquí lo podemos ver por cada uno de los ejes. En carrera policial, todos los estados que se encuentran
A la derecha de la línea verde están incluso por debajo y tenemos estados como Nayarit y Baja California Sur que en términos de carrera policial tienen calificaciones de -60. Adelante. Profesionalización. No deja de ser grave que además de las calificaciones que estamos observando aquí, la entidad peor calificada es la que tiene el mayor número de policías del país. La Ciudad de México, depende qué fuentes consulten, pero tiene entre 85 y 90,000 policías y es la entidad peor calificada en profesionalización. O por lo menos no tuvieron el interés de mostrarnos los documentos para acreditar que su situación era distinta. Siguiente, por favor. Régimen disciplinario. La policía mejor calificada fue la Policía Federal, pero tenemos a la mitad del país por abajo de los -50. Adelante. Seguridad social. Aquí todo el país, todo, con la excepción de Morelos y Michoacán, están abajo de -50. Y esto es porque en el país no se ha definido en cada entidad federativa el sistema complementario de seguridad social. Es letra muerta. Los únicos 2 estados que sí lo han legislado son estos 2. Polo, tienes 2 minutos porque si no nos vamos a colgar. Sí. Entonces termina lo que tengas Voy. que decir y vamos a la mesa. Vamos. Adelante. Certificación, pues ya lo ven, cómo estamos en materia de certificación. Adelante, porque lo que quiero es dar las conclusiones. En términos generales, las conclusiones para carrera policial es 20 corporaciones no determinaron en sus convocatorias de ascensos los criterios de evaluación. O sea, van a examen sin saber qué les van a evaluar. 19 policías no enviaron un catálogo que describa adecuadamente requisitos, funciones y capacitaciones necesarias para cada cargo. 15 corporaciones no cuentan con una organización jerárquica que incluya los grados marcados en la ley. En profesionalización, 26 corporaciones no cuentan con academias que cuenten con todas las instalaciones necesarias, pero el desglose es importante. 11 corporaciones reportan que sus academias no tienen gimnasio. 6 corporaciones reportaron que sus academias no tienen servicio médico. Y Baja California Sur, Colima, Durango y Querétaro reportan que sus academias no tienen stand de tiro. Son academias sin gimnasio, sin servicio médico y sin stand de tiro. 8 corporaciones reportaron que no les dan equipo de protección indispensable. En el apartado de régimen disciplinario, 30 corporaciones suspenden el sueldo de sus elementos cuando son sujetos a una investigación independientemente de que no se les haya comprobado su culpabilidad. 20 corporaciones no cuentan con un catálogo de faltas y sanciones. No puede haber un régimen disciplinario si no hay un catálogo de faltas y sanciones. Y solo 8 corporaciones cuentan con un código de ética. En seguridad social, como ya mencioné, Michoacán y Morelos son los únicos que emitieron normatividad en régimen complementario, pero lo más grave no es eso, lo más grave es lo que viene después. 3 estados no establecen las prestaciones mínimas de ley. Ya olvídense del tema complementario, las mínimas de ley. Siguiente, certificación. 31 corporaciones incumplen la ley porque tienen mandos y elementos operativos sin control de confianza vigente. Todo el país tiene este problema, con la excepción de Puebla.
y 20 estados no reportan metas de evaluación de desempeño. Conclusiones ya generales. Después de todo este ejercicio, sí se pueden afirmar dos cosas. Ninguna corporación policial del país cuenta con los mecanismos institucionales para cumplir plenamente con los requisitos mínimos de ley. Ninguna. Y número dos, las corporaciones en el país subsisten precariamente, no se desarrollan. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a empezar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gerardo es maestro en políticas públicas por Flaxo, licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en política internacional por el ITAM. Nadie es perfecto, ni modo. Coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador del Índice Global de Impunidad de México. Gerardo fue mi alumno, por eso hice la broma de que nadie es perfecto. Gerardo, les voy a quitar a cada uno un minuto para que tengamos el tiempo adecuado. Tienes 7 minutos para comentar. Préndelo acá. Préndelo, ¿hay un botoncito? Bueno, ahí está, listo. Bueno, primero, Rosana fue mi mejor maestra de comunicación internacional. Espero haber aprendido algo de ella y de mis profesores tecnócratas neoliberales, neoporfiristas, como diría Andrés Manuel López Obrador. Primero, María Elena, felicidades. Estás dando luz a un problema que tenemos años que no podíamos visibilizar. Polo, felicidades por trabajo presentado. Al equipo conozco muy bien, por ahí está Asael Nuche, fue colega amigo en Flaxo, sé cómo trabajó a profundidad. Yo quiero ver esas entrevistas, Polo, que hicieron a profundidad los policías, porque yo creo que ahí va a haber mucha carne también que sacar. A mí lo que me parece realmente increíble es que, y yo lo puedo decir porque estoy en la academia, no soy político, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no hayamos logrado después de 11 años sistematizar esta información y que tenga que ser la sociedad civil quien tenga que visibilizar toda esta información, sacarla, lo que digo, a golpe de transparencia, a golpe de solicitudes de información. Entonces, el modelo de desarrollo profesional, el desarrollo policial en este país tendría que tener desde hace una década toda esta información para marcar la ruta hacia dónde tenemos que ir. Veo al secretario de Seguridad Pública de Morelos tomándole fotos a las láminas porque sale muy bien en varios puntos. Eso es lo que quisiéramos que ver, que a los secretarios de seguridad, a los ministros de la Corte, cuando les damos la información de cómo está el sistema de seguridad y justicia en este país, tomen estos índices para marcarse una ruta de trabajo y mejorar su desempeño. Los índices, y tengo la fortuna de coordinar uno, el de impunidad. Lo que es frustrante es que pasan 2, 3 años y a veces las autoridades, los gobernadores en particular, no le prestan atención. Eso sí, se defienden con las uñas cuando sacamos los problemas estructurales y funcionales que tienen, pero no nos demuestran el trabajo que hacen para ir adelantando y no dejar las cosas como las heredaron. México no está sobrediagnosticado. Edna y su organización México Evalúa han señalado la necesidad que teníamos desde hace 6 años de tener un catálogo estadístico de información de calidad en materia de seguridad y no lo tenemos todavía. Ha habido grandes avances con el INEGI, ha habido grandes avances con Policía Federal, pero necesitamos homologar la información para compararnos. Si no nos comparamos, como bien lo hace el INDEPOL, no podemos trazar la ruta.
El INDEPOL, como bien lo dijo José Antonio Polo, es una aproximación para entender los problemas estructurales, no necesariamente de eficacia, y esto es una gran virtud. Siempre nos ponemos con el tema de buscar la eficacia de las policías. Sí, eso lo puede hacer otro indicador, pero en este sentido es una gran aproximación a los problemas estructurales que viven los policías en el ámbito estatal. A mí cuando me preguntan, ¿es que le hemos invertido mucho a seguridad? Pues ¿qué creen? Tenemos que invertirle mucho más. Si nos comparamos con la OCDE, tendríamos que estar invirtiendo 3 puntos más del PIB en materia de seguridad, de justicia, en salarios, en prestaciones, como bien lo mide el INDEPOL. Un poco para ir cerrando, María Elena, Polo, les pido que vayan un día a Puebla a sentarse con nuestro equipo de analistas para ver cómo podemos incorporar al índice global de impunidad para el capítulo de México, cómo podemos incorporar variables que ya ustedes sacaron de información para ver la realidad que vive el país en materia de los eslabones de seguridad, de justicia y el sistema penitenciario que se conectan. Y no me queda más que felicitarlos, es un índice con un modelo estadístico innovador. Qué bueno que lo pusieron con una tasa negativa, porque así el chiste es llegar a cero y cerrar esa brecha entre el cumplimiento de la ley y lo que realmente está sucediendo en el país. Muchas gracias por la invitación, María Elena. Gracias. Vamos a darle la palabra a Edna Jaime Treviño. Edna es fundadora y directora general de México Evalúa. Es una organización dedicada al análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad y también de gasto gubernamental. Fue directora del Centro de Investigación para el Desarrollo Económico, el CIDAC, y es licenciada en Ciencia Política por el ITAM, cuenta con estudios y estancias de investigación en Estados Unidos, autora y colaboradora de distintas obras. Hay una que particularmente, Edna, siempre me ha gustado muchísimo, que es El acertijo de la legitimidad. Déjenme decir, acaba Gerardo de señalar si México está o no sobrediagnosticado y sobrevaluado. No es cierto que estamos sobrediagnosticados y sobrevaluados, y este índice, esta nueva forma de presentar, esta nueva forma de ver lo que nos está doliendo, es una gran aportación. Yo estoy segura, señoras y señores, que ninguno de nosotros va con el médico después de hacerse los análisis y le discute. No es que no me gusta que me ponga +5, -2, +3, o que me diga que mi colesterol bueno es tanto, demás. Eso es lo que nos pasa en la acción pública. Resulta que, y lo sabemos todos, vamos a empezar a escuchar discusiones, es que no me mediste esto bien. Pues, ¿cómo? Pues no te pusiste para que te lo midiera, o como dice Polo, no me diste la información. Entonces, en el acertijo de la legitimidad, volviendo a lo que Edna investigó, el acertijo es por qué nos hacemos PIP, ya saben qué, con índices como este, y queremos discutirlos. Muchas gracias, Rosana. Bueno, yo celebro y agradezco el ejercicio realizado por Causa en Común, por José Antonio Polo, María Elena Morera. Me encantó el ejercicio metodológico, el planteamiento metodológico que hacen para contrastar la realidad con lo que se estableció en una norma, que es donde que debería meritar un cumplimiento sin ningún pretexto. Creo que es muy indispensable continuar con esta línea de trabajo, cuyo objetivo es mostrar la importancia que tiene para el país la mejoría de nuestros cuerpos policiales e impulsar lo que debería ser un constante proceso de mejoramiento de las mismas. Ya lo dijo José Antonio Polo, no podemos hacer frente a una crisis de seguridad si no tenemos con qué hacerlo. Las primeras lecciones pues provienen de las dificultades que tuvieron para obtener la información.
me parece muy relevante poner el dedo en la llaga, porque es muy difícil hacer trabajo de evaluación, es muy difícil conocer la realidad, interpretarla, cuando no tenemos los datos o la información para hacerlo. Y me parece todavía más grave cuando ya tenemos una ley general de transparencia, tuvimos una reforma constitucional, una ley general de transparencia, nuevos estándares de transparencia, nuevas características de nuestros órganos garantes, y pues en la realidad avanzamos poco. Entonces, me parece que estos retos tienen que superarse y llaman a un proceso de colaboración entre ciudadanos y autoridades para la aplicación y respeto de los protocolos de transparencia. Los resultados, bueno, ya los resultados, José Antonio dio un panorama pues, general sobre los mismos. A mí me gustaría centrarme sobre las dispersiones, porque algunos estados sí y otros estados no. En general estamos mal, pero hay algunos estados que sí hacen su trabajo mejor que otros. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la economía política? ¿Cuáles son los factores que hacen que en algunos estados se tomen más en serio el trabajo que en otros? Entonces, voy a repasar brevemente algunos de los resultados que más llamaron mi atención. Por ejemplo, el grupo más disperso, es decir, con mayores diferencias entre los estados, es el de la certificación. Resultado que nuevamente abre la discusión sobre las resistencias estatales para el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Tan solo 18 entidades están debajo de una media nacional que es de menos 57, que de por sí ya es muy baja. El segundo grupo más disperso es el de carrera policial. Ahí la media nacional es menor a 23, pero encontramos casos como Nuevo León que está en 0, Puebla menos 5, pero también encontramos a Baja California Sur con menos 63 y Nayarit menos 60. Como les decía, sería muy interesante conocer cuáles son las razones que están detrás de estas diferencias tan grandes. Es de notar que el peor indicador es de seguridad social. 31 instituciones tienen un rezago igual o mayor a menos 50. También llama la atención los resultados tan dispares en seguridad social. Morelos y Michoacán tienen mínimos rezagos, están en 0 y menos 3. Otro de los componentes que muestran un mayor rezago en todo el país es de la instauración del régimen disciplinario. La media nacional es de menos 46. Y hay entidades con resultados consistentes arriba de la media nacional en todos los componentes, como Colima, Guanajuato y Veracruz. Llama la atención que algunos de estos estados tienen serios problemas de seguridad, como Colima y Veracruz. Dada la importancia que tiene el tema del desarrollo policial, quisimos en México Evalúa cruzarlos con algunas otras variables. ¿Qué significaba el desarrollo policial, como está medido por el INDEPOL, con temas, diversas aristas del fenómeno de la inseguridad? Entonces, nuestro ejercicio buscó ver si la medición de INDEPOL tiene alguna relación estadística con fenómenos como la tasa de homicidio, lo medimos con INEGI 2015, la tasa general de victimización, la cifra negra, la percepción de inseguridad en la colonia, municipio y estado, y la percepción de mejoría en la seguridad, con ENVIPE de 2017. Simplemente un ejercicio de curiosidad para encontrar si existe relación o no. Con datos para 2015, tanto INDEPOL como sus componentes no tienen una relación estadística con la tasa de homicidio y la tasa general de victimización. Por lo tanto, podemos avanzar que la medición del desarrollo policial que nos ofrece INDEPOL no necesariamente capta las capacidades de disuasión de las policías estatales. Y lo dicen muy bien en su metodología, no hace eso, pero lo quisimos probar. De manera similar, no encontramos relación alguna con cambios en la cifra negra. En donde sí encontramos efectos significativos fue en las percepciones de inseguridad a nivel colonia, municipio y estado. Ahí sí parece haber una relación entre el desarrollo policial, como se está midiendo, y la percepción de inseguridad. Tema por demás importante. Esto quiere decir que cuando estamos viendo que se están profesionalizando
nuestras policías, nuestra percepción de inseguridad o de sentirnos inseguros sí cambia. Por supuesto, eso tiene que hacerse pues de manera más rigurosa a través de los años, pero no quisimos dejar la oportunidad de hacer el cruce de INDEPOL con otras variables. Ya para concluir, tanto la forma como que se construyó el índice como los resultados que presenta nuestra revisión exploratoria nos dan elementos para las siguientes interpretaciones. La noción de desarrollo policial que capta INDEPOL está más cercana a la dimensión de condiciones laborales que de capacidades policiales. Hay muchas razones para seguir trabajando en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestras policías, y una de ellas es la forma en que puede impactar positivamente la percepción de seguridad de los ciudadanos. En términos generales, INDEPOL es un valioso instrumento para que los ciudadanos conozcan el grado de avance de las obligaciones que marca la ley para el desarrollo policial. Ya tenemos un instrumento que lo mide y tenemos un instrumento y una línea base para ir siguiéndolo en el tiempo y para poder exigir. Me parece fundamental. Pensando hacia el futuro, sería necesario hacer un esfuerzo para diseñar estrategias de medición que, además del grado de implementación, nos proporcionen elementos para conocer la forma en que las organizaciones operan los procedimientos de desarrollo policial. Con todo, creo que los quiero felicitar siempre que hay una nueva medición en este mercado de ideas que cada vez se hace más importante en el país. Creo que debemos celebrarlo. Porque alimentan el debate, porque dan insumos para la mejora en la política pública y porque permiten a los ciudadanos tener instrumentos, no solo para conocer, sino también para exigir. Muchísimas felicidades y espero que tengamos INDEPOL por muchos años más. Muchas gracias, Edna. Tenemos 3 participantes más y cortos de tiempo, como siempre. Entonces voy aquí a tratar simplemente de que tengan conciencia de que a lo mejor tenemos que quitar preguntas y respuestas o a lo mejor dar 2 o 3 preguntas. Entonces, si alguien quiere, empiece a pensar y pásemelas si pueden por escrito para que yo pueda agruparlas. Alejandro Sebastián Ope Pinzón es socio consultor de GEA. Fue editor de Seguridad y Justicia en el Daily Post, un medio informativo electrónico. Entre 2011 y 2014 fue director de proyectos de seguridad en el IMCO. Entre 2008 y 2011 se arremangó y fue ahí donde muchos de mis alumnos deberían de ir, no Gerardo nada más, sino muchos de mis alumnos, porque es donde en el CISEN y en las corporaciones de las cuales ustedes forman parte, es donde se hace la seguridad de este país y orgullosamente las élites de nuestro país deberían estar queriendo que sus hijos y sus hijas ayudaran a cambiar la realidad de nuestro país. Yo felicito desde luego a Alejandro y a su mamá, no le estoy mentando a la madre, es mi amigo, a su mamá y a su papá, por haberlo educado bien y hecho un mexicano que nos tiene mucho que decir. Alejandro, vas. Muchas gracias, Rosana. No lo tomo como mentado. Primero agradecer a Causa en Común la invitación a participar en este foro. Ya creo que la 6ª vez que me invitan, entonces ya soy veterano en estas lides. Felicitar a todo el equipo que colaboró en la elaboración del índice. Es un trabajo que va mucho más allá de los semáforos policiales que se publicaban en años previos. Hay aquí un nivel de detalle en la aproximación al estado que guardan las corporaciones policiales estatales que no había en los ejercicios previos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de 86 variables. O sea, es una panorámica amplísima del estado que guarda el desarrollo policial a nivel estatal. El diagnóstico que presentó ahorita José Antonio Polo, es realmente abrumador, ¿no? En muchos sentidos. A 9 años, casi 9 años, a casi una década de la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la distancia entre la realidad y la norma es enorme.
Es decir, en México decimos que somos buenos para aprobar leyes, somos malos para ponerlas en práctica. Aquí hay una ilustración gráfica de ese problema, ¿no? Y esto, nótese, nos estamos refiriendo exclusivamente a la ley general. Si incluyésemos, por ejemplo, los lineamientos de CIDEPOL, si se incluyesen los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que también mandatan cambios en las policías, nos daríamos cuenta que la distancia entre lo que queremos y lo que tenemos es todavía mayor. No me deja de sorprender, no me sorprende, pero sí me preocupa, que dónde están los mayores déficits, ¿no? En el tema de seguridad social, por ejemplo. Eso habla de un maltrato estructural a los policías. Habla de que en la mayor parte de las corporaciones no se han dado los recursos, no se han tenido la voluntad para darle a los policías un marco de derechos sociales compatibles con la función que ejercen. Y de nuevo, y que en muchas corporaciones ni siquiera se les dé el mínimo de ley, mucho menos asuntos complementarios. Esto ya es realmente muy preocupante. Y también que, por ejemplo, en el tema de certificación, donde se ha invertido tanto desde hace tantos años, todavía la distancia frente a la norma sea tan grande, ¿no? Aquí en certificación muy probablemente, digamos, no viene el desglose, hay menor distancia en el tema de control de confianza que en las otros dos componentes de la certificación, habilidades y destrezas y desempeño. Prácticamente en ninguna corporación estatal se evalúa de manera sistemática el desempeño de los policías. En prácticamente ninguna corporación se evalúa de manera sistemática las destrezas y habilidades de los policías. O sea, más allá, hay que pensar más allá del número, qué es la historia que nos está contando esto, ¿no? Lo que nos está contando esto es que hay una falta de voluntad, salvo excepciones, para transformar la realidad de estos cuerpos de policía, ¿no? Y esto yo creo que nos regresa a un tema que ha sido recurrente en estos foros, que se ha sido recurrente en la discusión sobre las policías, ¿no? Es decir, no es un problema, veámoslo así, el problema de las policías no es un problema técnico, porque más o menos sabemos qué es lo que debería de hacerse. De hecho, lo que debería hacerse está contenido en la propia norma, está contenido en la propia ley. Más o menos sabemos cómo luce o cómo debería lucir una policía competente. No es tampoco un problema eminentemente fiscal, sí se requieren más recursos, hay restricciones indudablemente, pero este país tiene los recursos o debería tener los recursos para darse una policía medianamente competente. El problema al final de cuentas es político, es un problema de rendición de cuentas. Y es ahí donde yo creo que tenemos el atorón más serio, ¿no? Y esto, digamos, vamos a hablar de esto más a fondo en la tercera mesa, que es sobre las propuestas y sobre cómo pensamos el futuro. Pero yo creo que sí hay que pensar que el problema de las policías es el problema del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que genera una serie de incentivos que son muy perversos. No genera el incentivo a trasladar el problema a terceros, llámesele a la federación, llámesele a los municipios y de vuelta, ¿no? Hay varias reformas que se han venido discutiendo. Este tema se ha venido discutiendo en el Congreso desde ya un buen tiempo. Está en la Cámara de Diputados la minuta sobre el llamado mando mixto, que un poco, y en cierto sentido creaba ciertos mecanismos para intervenir en corporaciones que no estuviesen haciendo lo que la ley mandata, pero que es un proceso tan alambicado y tan barroco que yo creo que está muerto desde el inicio. Pero si no hacer la reforma, yo creo que sí hay que pensar en qué es lo que tenemos que hacer. A lo mejor lo que arroja, y la dispersión, la que hablaba Edna, que es importante, a lo mejor nos obligaría a pensar en qué medida tendríamos que centralizar algunos procesos administrativos. Por ejemplo, la formación de policías. Si no debiéramos hacerlo, por ejemplo, en academias nacionales. Si no debiéramos de tener, por ejemplo, un régimen nacional de seguridad social para los policías similares, porque, por ejemplo, existen para las Fuerzas Armadas. Es decir,
Esto, yo creo que más allá de lamentarnos por el estado de las policías, debería de ser un llamado a la acción, un llamado a la reflexión y a pensar cómo podemos detonar procesos de reforma policial a lo largo del territorio. Yo con esto detengo mis comentarios. Gracias. Gracias, Alejandro. Juan Salgado Ibarra es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, es doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Humanos en Essex, Inglaterra, coordina desde 2014 el diplomado en Mando Policial del CIDE y de la Policía Federal, miembro del Comité de Evaluación Penitenciaria. Juan, por favor, te pido de veras 5 minutos. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues quisiera también felicitar a Causa en Común, a José Antonio, a María Elena, al equipo. Conozco al equipo, hay 2 egresados del CIDE ahí, la verdad es que son un equipo excelente, han trabajado muy duro, hay que decirlo. Visitar todos los estados del país en un periodo tan breve, procesar la información, sistematizarla, es un trabajo que no nos imaginamos de fuera, pero de verdad que ha sido un trabajo inmenso. Muchas felicidades. Vienen un par de críticas, pero todo es en ánimo de que se fortalezca el ejercicio. Me parece que hay que felicitarlos por 3 razones. En primer lugar, por el concepto operativo del objetivo de desarrollo policial. Normalmente, como arbolito de Navidad, cada quien le cuelga un objetivo, una esfera, su objetivo al desarrollo policial, y ustedes lo dicen de manera muy simple. El desarrollo policial es establecer este piso parejo para que haya igualdad de oportunidades entre los policías. Para eso es el régimen profesional, para eso es la profesionalización, para eso es la evaluación de desempeño, el régimen disciplinario. Y a partir de este concepto operativo simple desarrollan los indicadores, las variables y tienen este sistema complejo para poder evaluarlo. Me parece simplemente excelente. Tuve yo la oportunidad de coordinar la operación en México de la auditoría de transparencia policial del Open Society. Se hizo en 5 países y enfrenté muchos de los problemas que ustedes enfrentaron solicitando información a las policías, a veces al nivel de ridículo que yo tenía el documento en mis manos y me lo negaban por una solicitud de acceso a la información en distintas policías del país. El sistema es crítico en cuestión de transparencia y creo que ustedes lo dejan bastante claro. Ese es otro punto por el cual también hay que felicitarlos. Y finalmente, por la conjunción de metodologías cuantitativas y cualitativas, creo que esto es importantísimo. Se dice fácil, pero en realidad tienen una encuesta, tienen revisión de datos duros y al mismo tiempo mezclan métodos cualitativos muy importantes. En cuanto a los desafíos cuantitativos, me parece que debemos trabajar sobre la selección de informantes. La muestra es representativa, pero tiene que ser todavía aleatoria. En ese sentido, hay varios métodos que podemos ir hablando. La sobremuestra, lo hemos comentado en algún momento, tratar de obtener los permisos para tener la nómina de los policías y de ahí poder hacer una muestra verdaderamente aleatoria, es decir, llegar a acuerdos políticos con las instituciones policiales para poder tener acceso a la información de tal manera que la muestra pueda garantizar la aleatoriedad y la representatividad, asegurar el carácter voluntario de la encuesta. Para esto también la sobremuestra es muy importante, que las y los policías que respondan a la encuesta de verdad estén ahí porque quieren hacerlo. Asimismo, pues tratar de conseguir a partir de esta información el mejoramiento constante del cuestionario, probándolo y probándolo sobre el campo. Los desafíos cualitativos, algo muy importante que surge en la investigación cualitativa son las categorías emergentes. Y he visto que a partir, digamos, de la investigación que ustedes han hecho, en las entrevistas, en los grupos de enfoque, hay categorías que no tenemos originalmente planteadas en la investigación y en ese sentido es importante documentarlas, sistematizarlas y hacer uso de softwares que nos permitan sistematizar toda esta información. Creo que ahí se va a enriquecer muchísimo el trabajo. Sistematizar diarios de campo también. El equipo está haciendo, aunque no nos demos cuenta, investigación etnográfica, está en contacto con los policías y tenemos mucha información anecdótica por ahí, hay que sistematizarla y esto que ayude a enriquecer y sobre todo a tener esta mayor interacción entre datos cuantitativos y datos cualitativos. Me preocupa también un tema que es, digamos, que se refleja a partir de la información que se obtuvo y ya no es tanto la dispersión, que sin duda alguna es importante,
pero es la diferencia entre cómo es evaluado en un eje, un estado, y cómo es evaluado de manera diferencial en otro eje, el mismo estado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Nuevo León ocupa el primer lugar ocupa el primer lugar en carrera policial y casi el lugar 14 en profesionalización. ¿Cómo es posible que tengamos un estado, si consideramos un concepto integral de desarrollo policial, que es el primer lugar que tiene un 0 en términos del índice en carrera policial, y que de pronto tiene una calificación tan incongruente en materia de desarrollo policial? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que permite? ¿Cuáles son los incentivos o desincentivos endémicos? ¿Cuáles son exógenos? Y en ese sentido, creo que es importante, y está el equipo en un momento de madurez importante para hacerse preguntas de investigación en torno a estos datos, es decir, generar preguntas de por qué está sucediendo esto en Nuevo León, y también crear grupos, crear clústeres de estados, es decir, pensar en los 5 estados que están mejor evaluados y los 5 que están peor evaluados en cada uno de los ejes, y a partir, digamos, de lo que sucede en estos, hacernos preguntas de investigación de por qué se encuentran en estas condiciones, tanto los clústeres como los estados que pueden tener calificaciones tan dispares en uno y en otro rubro. A partir de esto podemos ir generando hipótesis, y las hipótesis las podemos ir probando con toda esta riqueza de información que ya tenemos, y nos puede ir enriqueciendo la manera en la que planteamos el cuestionario, la manera en que planteamos los instrumentos de investigación para el siguiente índice. Creo que hay un aprendizaje muy importante en términos de los insumos que tenemos, en términos de la información que ya tenemos actualmente. Hay rubros, por ejemplo, seguridad social, que a pesar, digamos, de las diferencias, son bastante homogéneos los resultados. Si bien hay 2 o 3 estados que están completamente bien, la verdad es que casi todos están, por decirlo así, reprobados en cierta medida. En ese sentido, tratar de considerar por qué es así este rubro, por qué los otros no son así, y creo que esto nos ayudaría mucho. Hay 3 áreas de oportunidad importantes, y creo que es necesario señalarlo. La primera, perspectiva de género. La encuesta del INEGI de seguridad de sistema penitenciario, el censo que hace el INEGI en esta materia, nos da a conocer que solo el 3% de los altos mandos policiales son mujeres. Policía Federal es una historia distinta porque hay más equidad de género, pero en general en todo el país así es. En ese sentido tenemos un impacto diferenciado de todas las políticas de profesionalización y desarrollo policial en las mujeres con respecto a los hombres, porque simplemente tienen problemas serios de representación, y en ese sentido creo que es importante considerar la variable de perspectiva de género dentro del análisis del desarrollo policial. El siguiente es la evaluación. ¿Cómo se están evaluando en los estados los sistemas de desarrollo policial? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen que normalmente son autoevaluaciones, son listas que van palomeando a lo largo de variables que ya están muy establecidas, que son casi inmóviles, y en ese sentido hay una crisis también de poca evaluación. Por supuesto que hay elementos de evaluación de la evaluación dentro del índice, pero creo que hay que fortalecer y tener mucha atención en qué sucede. El tercer punto, que también está dentro de la información, sobre todo que se hace a partir de la encuesta, es contención. Nuestros policías actualmente están enfrentando situaciones de violencia extrema en la calle, e incluso de violencia institucional en muchos casos. Y es importante pensar en cuáles son las herramientas de autocuidado, de contención, que les ofrecen las instituciones policiales, que son parte esencial del desarrollo policial. No podemos hablar de desarrollo policial si no tenemos los mecanismos para proteger la integridad psicológica y la integridad personal de nuestros policías. Entonces yo creo que con estos 3 puntos, sin duda alguna, podemos fortalecer el importante y muy buen trabajo, reitero, que se ha hecho. Los fabulosos académicos. Ya le subieron la barra a María Elena, equipo. Pero creo que algunos de los señalamientos que hizo Juan Salgado tienen sin duda la intención, como él lo ha indicado, de mejorar el índice. Y en ese camino vamos a terminar la primera mesa se va a sumar después en un rato, Omar Hamid García Harfush, y está con nosotros otro representante de las fuerzas policíacas, el licenciado Vidal Díaz Leal Ochoa, actualmente es titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, tiene
nada más que 37 años de carrera policial. Ha ocupado cargos como el titular de la Agencia Federal de Investigación, el titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis de la Información para el Combate a la Delincuencia. Yo creo que esto para sus compañeros que se quedaron ahí será de gran utilidad esta herramienta, licenciado. Y eso y también viene de otra área de información. Fue titular de la Unidad de Análisis de la Agencia de Investigación Criminal. El piso es suyo. Concluimos con usted. Si alguien tiene una pregunta o dos, todavía voy a tratar de dejar tiempo para ello. Si no, nos vamos al café y a la relación uno a uno que también aporta en estos seminarios. Adelante, por favor, licenciado. Es un placer estar aquí. La ventaja de ser el último que hace uso de la voz es que quienes me antecedieron creo que ya han sido más que claros y explícitos en este tema. Sí les podría decir que la parte de desarrollo policial, en mi experiencia, es fundamental en la medida en la que logremos que nuestros policías o investigadores, en mi caso, puedan armonizar y correr de manera paralela su misión de vida con la misión institucional de los cuerpos de seguridad en los que se encuentren. Esto va a cambiar. Cuando un agente o una persona ingrese a una institución y desde el día 1 vea que a través de 25, 30 años podrá tener una pensión digna y que podrá tener desarrollo durante todo esto, va a cambiar. Sin embargo, la parte, he visto el diagnóstico, me parece sumamente interesante el informe, pero quisiera respetuosamente sugerirles algo. La parte de policía de prevención que aquí se ha evaluado, hay un diagnóstico claro. Sin embargo, en la policía de investigación creo que hace falta. Me parece que es algo sumamente importante. Las policías de investigación, más allá de las cifras y que podamos debatir si estamos o no en los estándares, ya en la cantidad de policías de prevención, en el estándar mundial, me parece que también es importante que ahora nos vayamos a la policía de investigación. Es fundamental. Cuando ya ocurrió el delito, es cuando entramos nosotros en la parte de investigación. El Sistema Procesal Penal Acusatorio, 18 de junio de 2016, es muy pronto aún para evaluarlo inclusive, y creo que sería muy oportuno que pudieran incluir en sus diagnósticos la policía de a las policías de investigación de todas las entidades federativas. Desde mi punto de vista ha habido un abandono durante muchos años de la policía de investigación y esto se traduce en impunidad finalmente. Es decir, si no se investiga, y algunos de quienes me antecedieron en el uso de la voz ya lo habían comentado, la parte de investigación es fundamental. Escuché con gusto cuando hablaste de análisis, la parte de hablar de los analistas, que si bien no son policías, también tienen una parte fundamental, un rol fundamental en la investigación de los delitos. Hoy este rol es un rol superior el que tiene la policía de investigación con las atribuciones que le da el sistema acusatorio, el Código Nacional sobre todo. Entonces, yo respetuosamente, María Elena, sugeriría que se incorporara, que nos evaluaran, porque también es importante ver cómo nos ve la sociedad hacia la parte de la investigación, cómo lo estamos haciendo, realmente nos ven de una manera igual. La distinción de policías de investigación y la policía de prevención, nuestras lógicas son distintas totalmente, hasta en la forma en la que nos conformamos. Nosotros hemos tenido un gran acercamiento con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a, precisamente en la ley, que en estas adecuaciones que también habían mencionado, tendríamos que seguir nosotros, inclusive hasta la forma de que nos conformamos. La policía de investigación no se estructura de manera lineal como la policía de prevención, operamos por células, es una lógica distinta la que tenemos. Entonces me parece que en la medida en que en este diagnóstico se incorpore a la parte de investigación, nos ayudaría mucho, porque además pues tenemos que saber cómo nos ve la sociedad. Además, lo que no se mide no se puede mejorar. A lo mejor nosotros pensamos que estamos muy bien y estamos como las cifras que nos acaban de mostrar. La realidad es que estamos muy abiertos desde la Agencia de Investigación Criminal en la Procuraduría General de la República para que nos puedan ver. Con eso concluiría mi participación, porque creo que el tiempo nos está comiendo, y solo dejaría un poco ahí el tiro de que
nos pudieran incluir a las policías de investigación. Muchas gracias. Hay micrófonos, si hay preguntas y respuestas. Enfrente, por favor, aquí hay uno. Muy buenos días. Yo soy de un movimiento nacional, pertenezco a un movimiento nacional en pro de la justicia y de la dignificación de las policías. Mi participación tal vez no es una pregunta. Nos hemos olvidado de la parte de los peritos. Por experiencia, en el territorio de México hace falta peritos. El policía hace las funciones de los peritos. Entonces al policía le hemos cada vez sumado más deberes y obligaciones que no hablemos nada más de la capacitación de su papel como policía, sino de todas estas circunstancias que debe llevar a cabo para poder lograr el objetivo, que es una buena detención, un traslado y puesta a disposición de una persona que contravino una ley. Queda registrado su comentario. Si quieres, Polo, lo pasamos al equipo. Y si le parece, se acerca después de que terminemos para dar espacio para que si alguien más quiere preguntar, haya una pregunta. El comentario queda registrado. Polo, pusiste muy alta la vara. Creo que este informe de veras es un parteaguas de aquí para adelante. Mi experiencia profesional efectivamente es, como lo decía usted, licenciado, lo que no se mide no se mejora. Aquí estamos midiendo cosas. Creo que uno de los elementos que queda muy evidente es que la medición no nos deja satisfechos a nadie y que es una paradoja que más bien resulta para joda, que las policías tengan su peor índice en el respeto que sus propios jefes les otorgan a los efectivos que nos están cuidando. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Les pido que se queden para responder preguntas, para tener conversaciones como el señor que está retándolos a decir no están viendo otro de los elementos, que es este de los peritos, y que tiene una organización que a lo mejor valdría la pena que se acercara a Causa en Común. María Elena, para mí un privilegio estar a tu lado siempre, y a todos muchas gracias, los asistentes y los que se quedarán, para que me supongo que las sillas vacías son por eso, para entregarle los resultados a las máximas autoridades del país. Les agradezco su voluntad de seguir acompañando a Causa en Común. Gracias a todos.